Los protagonistas de La Noche del Cazador son dos pequeños niños, dos hermanos, John y Pearl Harper. A través de ellos se moviliza la trama, pero, aún así, no son los personajes con más peso. Ese lugar está reservado para el antagonista del film, el reverendo Harry Powell, interpretado por Robert Mitchum, un misógino asesino con delirios religiosos que cree que Dios justifica y avala todas sus acciones. Este personaje lleva en sus manos tatuadas las palabras Love and Hate. Estas manos, con el significado de sus palabras, crean distintos juegos de intertextualidad a lo largo de la película y diferentes escenas. Este personaje obtendrá su contraparte total en la figura de Rachel Cooper, interpretada por Lillian Gish, una mujer bondadosa, comprensiva y afectiva que, pese a ser dura y firme, se ocupa de cuidar y adoptar niños abandonados, educarlos y protegerlos. Ben Harper, el padre de los niños, ha robado un banco y en el proceso ha asesinado a dos hombres. Con la complicidad de los niños, esconde el dinero y le pide a estos que no le revelen a nadie dónde los escondió. Los dos pequeños juran no hacerlo y pide también a John que proteja a su hermana. Ben es llevado a prisión, donde cruza su camino con el reverendo Powell, quien descubre el secreto entre padre e hijos y tras salir de la cárcel se propone hacerse con el dinero. La historia transcurre en los Estados Unidos, en la década de 1930, durante el periodo de gran recesión económica que llevó a una crisis social y de pobreza que se ve completamente reflejada en el desarrollo de la historia. La película fue dirigida por Charles Lawton en 1955. El guión está inspirado en la novela homónima de David Groove y el director de fotografía fue Stanley Cortés. La forma de narrar a través del montaje no lineal rechaza los cánones del cine realista. Si bien Lawton buscaba homenajear a Griffith haciendo alusión a él con la correlación de planos abiertos, medios y cercanos. Pese a usar esta herramienta de narración del cine realista clásico, tiene un montaje al servicio de la expresión, que no busca ocultar el artificio del relato, sino construir, impactar y generar emociones utilizándolo. En su intento de homenajear el cine de Griffith, Lawton convenció a Lillian Gish de trabajar en la película, incluso cuando ésta ya se había retirado. Gish fue una de las actrices que más trabajó con Griffith. Con estas acciones, Lawton estableció una transtextualidad entre su cine y el cine de Griffith con una intertextualidad de celebridades. La elección de filmar en blanco y negro, decisión propuesta por Stanley Cortés a Lawton, pone en juego la noción de autor como la define Bazin, pues se puso en juego el factor artístico de Cortés, que en sus obras previas había manejado con excelencia el blanco y negro, haciendo uso de este no solo para narrar, sino más bien para expresar, para simbolizar. El juego de sombras y luces que se hace a lo largo de la película aluden claramente al cine expresionista, con el uso de la imagen para expresar y no solo narrar, la lucha clara entre el mal, el reverendo Powell, y el bien, la inocencia de los niños y más aún la señora Cooper, es otro punto claro referente a esta vanguardia. La película pone en juego relaciones de intertextualidad con las parábolas bíblicas o los cuentos de hadas propios de los hermanos Grimm o Andersen. Puede establecerse también una clara relación de intertextualidad por los entornos que elige con los relatos de Mark Twain. Todas estas relaciones también pueden clasificarse según el esquema de transtextualidad como metatextuales. El uso de la música más allá de ambientar se utiliza para generar insinuaciones, efectos o resaltar situaciones. El montaje utilizado para provocar emociones e ideas a través del ritmo, el tono y la composición. Un ejemplo claro de esto es el montaje paralelo realizado entre las escenas de Willa Harper conversando con la señora Icy Spoon, intercalado con un tren a vapor, oscuro, recortado sobre un atardecer. No es cuestión de querer o no querer, ya no eres una niña, eres una mujer con dos hijos pequeños, lo que tú necesitas en casa es un hombre. En la presentación de la familia Harper, la película plantea el misterio de dónde se esconde el dinero, pues esta acción se realiza fuera de plano. Esto responde al código hermenéutico tipificado por Barthes. Para atrapar la curiosidad del espectador se establece un misterio. Pero pronto Lawton rompe con este código, muy habitual en el cine clásico, donde el misterio debía haberse revelado al final de la película, o lo más tarde posible, pasando por un juego de trampas y desviaciones. Apenas con un cuarto de la película desarrollado, Lawton nos revela que el dinero está guardado en la muñeca de Pearl. Esto genera otro tipo de tensiones en el film, alusivo al manejo de Hitchcock del suspenso. El guión está basado en la novela de David Groove, por lo tanto puede extenderse una relación de hipertextualidad entre la novela, el hipotexto, y la película, el hipertexto, ya que la película toma la narrativa del libro ampliándolo y cargándolo de imágenes y sonidos. La película se filmó en 1955, en pleno auge del cine realista clásico, con su esquema lineal, sus historias directas y transparentes que aludían a un espectador pasivo que no necesitaba interpretar nada, tan solo ver,
una textualidad legible, según Barthes. La cinta de Lawton se asemeja más a lo que Barthes denomina texto escribible, donde se estimula al lector, espectador, provocando de parte de él un proceso de interpretación, construcción y significación sobre lo que ve. La noche del cazador se construye como una fábula sobre el bien y el mal, con distintos niveles de interpretación, críticas a la sociedad, a la religión, a las mujeres, y donde también hay enseñanzas o moralejas, algunas incluso expresadas directamente al espectador. Todas estas características provocaron un fuerte rechazo de la crítica y los espectadores a la película. Incluso la elección de realizar la película en blanco y negro, cuando las grandes películas de Hollywood ya se hacían en color, fue criticada. El puritanismo de la época rechazó por completo a aquel villano que hablaba con Dios. El espectador, consumidor de un cine que no exigía nada de él, se sintió incómodo y desconcertado con este cine que buscaba apelar a su lectura. En pocas palabras, en la época no pudieron entender esta obra. Hoy, más de 60 años después, la película es apreciada como una obra de culto y alabada por todas estas características, estos juegos de relaciones de significación y este tipo de construcción. En función de esto, según la taxonomía de cine, ideología y crítica, podríamos decir que el único film dirigido por Lawton se estableció como una película de ruptura.